¿Te has preguntado alguna vez si las decisiones que tomas hoy, esas que pones por encima de la familia, pueden robarte años enteros de felicidad sin que te des cuenta? ¿Y si el arrepentimiento más grande de tu vida te estuviera esperando, paciente y con ojos azules idénticos a los de la persona que perdiste? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, menos lo único que de verdad importaba, la presencia. Y de cómo un encuentro inesperado en el lugar más sagrado, una tumba, reescribió el final de su vida. El contenido principal. Ricardo Montalvo era un hombre cuya vida se asemejaba a una fortaleza de cristal y acero, sólida, lujosa, pero fría. Su ático, en el piso 57 de la torre que llevaba su nombre, dominaba el resplandor de Madrid. Con 54 años, Ricardo era el vivo retrato del éxito financiero. Su cabello oscuro ya tenía canas y sus ojos cargaban las sombras pesadas de remordimientos. La prensa lo llamaba el rey inmobiliario, pero en su fastuoso apartamento, el único sonido que su corazón escuchaba era el eco del vacío. Isabel Montalvo. Murió hace 10 años, una noche lluviosa de octubre, a los 24 años, en un accidente de coche. Ricardo estaba en Tokio, cerrando un negocio de millones. Cuando regresó, ya era tarde. Solo quedaba una habitación fría y una sábana blanca. Durante los 24 cortos años de su vida, Ricardo había sido el padre siempre ausente. Amaba a su hija, a su manera, pero ese amor siempre estaba eclipsado por el trabajo. Recordaba el 6º cumpleaños de Isabel. Ella le había rogado que se quedara, pero Ricardo eligió la reunión. Al volver, Isabel dormía en el sofá con su vestido de princesa y la tarta intacta. Su esposa, Catalina, lo miró con ojos fríos. Te esperó hasta las 9. Nunca cumplió sus promesas. Siempre había otro trato, otro vuelo. Catalina se divorció. Su otro hijo, Marcos, también se había distanciado. Cambiaste a tu familia por rascacielos. ¿Y qué tienes ahora? 2 hijos que te odian, le gritó Marcos durante su última pelea hace 4 años. Las palabras se clavaron directas en su corazón. Cada año, el 14 de octubre, Ricardo seguía un ritual privado, conducía al cementerio de La Paz. La tumba de Isabel estaba en una pequeña colina, bajo un roble viejo. Este era el 10º año, el más pesado. Esa mañana, con una única rosa roja en la mano, Ricardo sintió su corazón acelerarse. 10 años, y el dolor seguía tan vivo. Entonces, escuchó un sonido. Llorando. Frente a la tumba, un hombre estaba arrodillado, su rostro hundido entre las manos. A su lado, una niña de unos 9 años colocaba pequeñas piedras en una pirámide. Ricardo se paralizó. Este era su santuario. Disculpe, dijo Ricardo. Esta es la tumba de mi hija. ¿Quiénes son ustedes? El hombre se sobresaltó. Tenía los ojos rojos. Me llamo Darío Sanz, y ella es Amara. ¿Por qué lloran aquí? Darío dudó, mirando a la niña. Porque Amara. Amara es la hija de Isabel. Las palabras impactaron como un puñetazo. Ricardo se agarró al roble. ¿Qué acaba de decir? Amara es la hija de Isabel, repitió Darío. Y de Adrián Salas, mi mejor amigo. Ricardo miró a la niña. Esos ojos. Eran idénticos a los de Isabel. Mister, dijo Amara en voz baja. Está triste. Ricardo se arrodilló, con la garganta anudada. ¿Me puedes explicar todo? Le exigió a Darío cuando Amara se fue a buscar más piedras. Darío le contó la historia. Adrián, un carpintero humilde, conoció a Isabel en una clase de arte. Se enamoraron profundamente. ¿Por qué no lo supe? Preguntó Ricardo. Porque tenía miedo, respondió Darío. Miedo de que no aprobase a Adrián. Además, Isabel decía que usted nunca estaba y dejó de intentarlo. Ricardo había intentado moldear su camino sin preguntarle qué quería. Darío continuó, se comprometieron en secreto. Isabel se quedó embarazada y dio a luz a Amara 2 meses antes del accidente. Su felicidad era total. Pero esa noche, en el accidente, murió Isabel y Elena, la hermana de Darío que conducía. Adrián crió a Amara durante 3 años, dijo Darío. Fue el padre más devoto que he conocido.
Luego, Adrián murió en un accidente laboral. Darío, el tutor, había acogido a Amara y había intentado contactar a Ricardo. 3 llamadas a su oficina. 3 mensajes. Nunca devolvió la llamada. Ricardo se llevó la mano a la cabeza. Dios, no lo sabía. Darío le entregó una carta que Isabel escribió. En ella, le decía a una amiga que se iba, que Adrián era todo lo que necesitaba, y que quizás, cuando el bebé sea mayor, le daré la oportunidad de ser abuelo. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Cuando Amara regresó, Ricardo se arrodilló. Hola, Amara. Soy tu abuelo. ¿Mi mami hablaba de usted alguna vez?, preguntó ella. Tu mamá me quería, dijo Ricardo, con la voz temblando. Solo que no era muy bueno demostrándolo. Mi papá dice que a veces los mayores no son buenos para decir lo que sienten, respondió ella. Luego le tendió una piedra. ¿Quiere ayudarme a construir? Ricardo tomó la piedra. El toque ligero se sintió como una promesa. En los días siguientes, Ricardo contrató a un detective para verificar la historia de Darío, confirmando que cada palabra era cierta. Darío vivía modestamente, sacrificándose por Amara. Ricardo regresó y le pidió a Darío una oportunidad. Me he perdido los primeros 10 años. No sé ser abuelo. No sé cómo aparecer. Sigue apareciendo. Una y otra vez, fue el consejo de Darío. Acordaron un encuentro en el parque. El siguiente sábado, en el retiro, Ricardo se presentó vestido con vaqueros y suéter. Amara, radiante, lo reconoció. ¿Por qué quieres pasar tiempo conmigo?, preguntó Amara. Porque amaba a tu mamá, dijo Ricardo. Y quiero conocerte, porque eres una parte de ella y una parte de mí. Amara lo aceptó. Ricardo la empujó en el columpio, le compró chocolate caliente y la escuchó de verdad. Más tarde, en su ático, Ricardo le mostró a Amara las pinturas de Isabel, y la niña tocó un boceto de un bebé. Mi mamá soñaba conmigo, susurró. Pensé que eras el tipo de multimillonario que intentaría comprar su camino, le dijo Darío a Ricardo. Pero me has sorprendido. Te has molestado en escuchar y entender nuestra vida. Ricardo continuó apareciendo. Visitaba a Darío y Amara cada fin de semana, trayendo regalos pensados, como acuarelas y libros. Aprendió a sentarse en el suelo y a ver películas de dibujos animados. Un día, Amara le preguntó, ¿por qué no viniste cuando mi mamá estaba viva? Me equivoqué, dijo Ricardo. Pensé que el trabajo era más importante. Pero estar contigo me hace sentir más cerca de ella. Amara se abrazó a él. Puedes estar triste. Pero no estás solo, porque ahora me tienes a mí. Ricardo, sin decírselo a Darío, usó sus contactos para conseguirle un ascenso a coordinador de mantenimiento en el cementerio, con un aumento significativo. Luego, Ricardo tomó el paso más difícil, llamó a Marcos. Se reunieron en una cafetería. Ricardo le contó la verdad sobre Amara. Marcos se quedó en silencio. Isabel tenía una niña, ¿y me lo dices ahora? Te fallé a ti y a Isabel, admitió Ricardo. Tengo una última oportunidad con Amara. No puedo perderla. Yo sigo enfadado, dijo Marcos. Pero quiero conocerla. Es mi sobrina. Es familia. Se encontraron en un museo. Amara, emocionada, le mostró sus dibujos a Marcos. Eres el que diseña edificios, dijo. Marcos se arrodilló. Tu tía Isabel era increíble. Dibujaba dragones y castillos para mí. Amara se encariñó al instante. Incluso Catalina, la exesposa de Ricardo, volvió a aparecer. Exigió conocer a su nieta. Ricardo se reunió con ella. Perdí a Isabel, no me dejes perder a mi nieta también. Ricardo accedió. Catalina se acercó a Amara con ternura, mostrándole fotos de la infancia de Isabel. Por primera vez en años, Ricardo, Marcos y Catalina se vieron obligados a convivir, unidos por el amor a Amara. Al año siguiente, el 14 de octubre, Ricardo no fue solo a la tumba. Toda la familia fue con él. Ricardo, Marcos, Catalina, Darío y Amara. Amara dejó un dibujo de su familia unida. Mamá,
No te recuerdo, susurró. Pero sé que me quieres, porque lo siento todos los días. Luego, todos fueron a una casa junto al lago que Ricardo había comprado, el lugar que Isabel había soñado. Sentado en el muelle con Amara, Ricardo miró el cielo. Tu mamá está mirando. Y creo que está sonriendo. Te quiero, abuelo Ricardo. Y yo a ti, le dijo Ricardo, con un nudo en la garganta. Esa noche, sentado con Darío, Ricardo miró las estrellas. Nunca es tarde, dijo Darío. Ella sigue mirando. Y está orgullosa de ti. Ricardo por fin lo entendió. Nunca es tarde para cambiar, para amar, para volver a casa. La familia no se define por la perfección, sino por elegir el amor. Ricardo, que una vez lo tuvo todo y sentía que no tenía nada, por fin encontró lo único que importaba, un propósito, un lugar al que llamar hogar. El cierre fuerte, CTAI. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir el video para difundir mensajes de amor, perdón y familia. Nos vemos en la próxima historia, donde toda herida puede ser el comienzo de algo más bonito. Ricardo se arrodilló, con la garganta anudada. ¿Me puedes explicar todo? Le exigió a Darío cuando Amara se fue a buscar más piedras. Darío le contó la historia. Adrián, un carpintero humilde, conoció a Isabel en una clase de arte. Se enamoraron profundamente. ¿Por qué no lo supe?, preguntó Ricardo. Porque tenía miedo, respondió Darío. Miedo de que no aprobase a Adrián. Además, Isabel decía que usted nunca estaba y dejó de intentarlo. Ricardo había intentado moldear su camino sin preguntarle qué quería. Darío continuó, se comprometieron en secreto. Isabel se quedó embarazada y dio a luz a Amara 2 meses antes del accidente. Su felicidad era total. Pero esa noche, en el accidente, murió Isabel y Elena, la hermana de Darío que conducía. Adrián crió a Amara durante 3 años, dijo Darío. Fue el padre más devoto que he conocido. Luego, Adrián murió en un accidente laboral. Darío, el tutor, había acogido a Amara y había intentado contactar a Ricardo. 3 llamadas a su oficina. 3 mensajes. Nunca devolvió la llamada. Ricardo se llevó la mano a la cabeza. Dios, no lo sabía. Darío le entregó una carta que Isabel escribió. En ella, le decía a una amiga que se iba, que Adrián era todo lo que necesitaba, y que quizás, cuando el bebé sea mayor, le daré la oportunidad de ser abuelo. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Cuando Amara regresó, Ricardo se arrodilló. Hola, Amara. Soy tu abuelo. ¿Mi mami hablaba de usted alguna vez?, preguntó ella. Tu mamá me quería, dijo Ricardo, con la voz temblando. Solo que no era muy bueno demostrándolo. Mi papá dice que a veces los mayores no son buenos para decir lo que sienten, respondió ella. Luego le tendió una piedra. Quiere ayudarme a construir. Ricardo tomó la piedra. El toque ligero se sintió como una promesa. En los días siguientes, Ricardo contrató a un detective para verificar la historia de Darío, confirmando que cada palabra era cierta. Darío vivía modestamente, sacrificándose por Amara. Ricardo regresó y le pidió a Darío una oportunidad. Me he perdido los primeros 10 años. No sé ser abuelo. No sé cómo aparecer. Sigue apareciendo. Una y otra vez, fue el consejo de Darío. Acordaron un encuentro en el parque. El siguiente sábado, en el retiro, Ricardo se presentó vestido con vaqueros y suéter. Amara, radiante, lo reconoció. ¿Por qué quieres pasar tiempo conmigo?, preguntó Amara. Porque amaba a tu mamá, dijo Ricardo. Y quiero conocerte, porque eres una parte de ella y una parte de mí. Amara lo aceptó. Ricardo la empujó en el columpio, le compró chocolate caliente y la escuchó de verdad. Más tarde, en su ático, Ricardo le mostró a Amara las pinturas de Isabel, y la niña tocó un boceto de un bebé. Mi mamá soñaba conmigo, susurró. Pensé que eras el tipo de multimillonario que intentaría comprar su camino, le dijo Darío a Ricardo. Pero me has sorprendido. Te has molestado en escuchar y entender nuestra vida.
Ricardo continuó apareciendo. Visitaba a Darío y a Mara cada fin de semana, trayendo regalos pensados, como acuarelas y libros. Aprendió a sentarse en el suelo y a ver películas de dibujos animados. Un día, Amara le preguntó, ¿por qué no viniste cuando mi mamá estaba viva? Me equivoqué, dijo Ricardo. Pensé que el trabajo era más importante. Pero estar contigo me hace sentir más cerca de ella. Amara se abrazó a él. Puedes estar triste. Pero no estás solo, porque ahora me tienes a mí. Ricardo, sin decírselo a Darío, usó sus contactos para conseguirle un ascenso a coordinador de mantenimiento en el cementerio, con un aumento significativo. Luego, Ricardo tomó el paso más difícil, llamó a Marcos. Se reunieron en una cafetería. Ricardo le contó la verdad sobre Amara. Marcos se quedó en silencio. Isabel tenía una niña, ¿y me lo dices ahora? Te fallé a ti y a Isabel, admitió Ricardo. Tengo una última oportunidad con Amara. No puedo perderla. Yo sigo enfadado, dijo Marcos. Pero quiero conocerla. Es mi sobrina. Es familia. Se encontraron en un museo. Amara, emocionada, le mostró sus dibujos a Marcos. Eres el que diseña edificios, dijo. Marcos se arrodilló. Tu tía Isabel era increíble. Dibujaba dragones y castillos para mí. Amara se encariñó al instante. Incluso Catalina, la exesposa de Ricardo, volvió a aparecer. Exigió conocer a su nieta. Ricardo se reunió con ella. Perdí a Isabel, no me dejes perder a mi nieta también. Ricardo accedió. Catalina se acercó a Amara con ternura, mostrándole fotos de la infancia de Isabel. Por primera vez en años, Ricardo, Marcos y Catalina se vieron obligados a convivir, unidos por el amor a Amara. Al año siguiente, el 14 de octubre, Ricardo no fue solo a la tumba. Toda la familia fue con él. Ricardo, Marcos, Catalina, Darío y Amara. Amara dejó un dibujo de su familia unida. Mamá, no te recuerdo, susurró. Pero sé que me quieres, porque lo siento todos los días. Luego, todos fueron a una casa junto al lago que Ricardo había comprado, el lugar que Isabel había soñado. Sentado en el muelle con Amara, Ricardo miró el cielo. Tu mamá está mirando. Y creo que está sonriendo. Te quiero, abuelo Ricardo. Y yo a ti, le dijo Ricardo, con un nudo en la garganta. Esa noche, sentado con Darío, Ricardo miró las estrellas. Nunca es tarde, dijo Darío. Ella sigue mirando. Y está orgullosa de ti. Ricardo por fin lo entendió. Nunca es tarde para cambiar, para amar, para volver a casa. La familia no se define por la perfección, sino por elegir el amor. Ricardo, que una vez lo tuvo todo y sentía que no tenía nada, por fin encontró lo único que importaba, un propósito, un lugar al que llamar hogar. El cierre fuerte, CTAE. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir el video para difundir mensajes de amor, perdón y familia. Nos vemos en la próxima historia, donde toda herida puede ser el comienzo de algo más bonito.